Estaban molestos y dolidos. El sábado 23 de mayo, Juan Carlos Castro falleció por COVID-19. El domingo, y como dicta el protocolo sanitario, su cuerpo fue entregado para ser llevado directo al cementerio parroquial de Mayoco, pero al llegar el sacerdote no les permitió ingresar. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Estoy conectando un poquito tarde porque terminé recién otra clase. Sí, nosotros también. Así que vamos a esperar unos minutitos para que se conecten los demás alumnos. Voy a ir anotando la lista mientras. Subí al portal las notas del primer trabajo. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Hay un alumno que aparece aquí en la lista como un número, 7LN-PAC. ¿Quién será? Yo, ¿Cuál es tu nombre para ponerte en la Yasna lista? Veloz. Hola, Yasna. Qué Yasna bueno Veloz. escucharte. ¿Cómo están? Bien. Sí. ¿Has podido ir viendo las materias ya? Sí, no, sí, de hecho ya la he visto, pero ya esta semana me voy a conectar. Hablé con los otros profesores que por la otra semana que no me había conectado, aunque me habían puesto enfermo. Ya, qué bueno. Hola, profe. Hola, Giselle. Sí, ¿cómo está? Bien. No lo veo, está escondido. Que estoy con la pantalla completa del... Ah, Y ¿cómo se llama? Minimicé los videos chicos para que no se ponga pesada la señal. ya. Entonces, no achicamos. No achicamos. No quiere Así que que seamos vivos. No quiere ver ya. Chao. lo estoy No quiere escuchando. vernos en vivo. No. Henry Sánchez. Hay 8, hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se están conectando el resto, profe? ¿Tuvieron otra clase? Sí, terminamos hace poquito. ¿Qué les Sí, toca hoy? casi. ¿Qué les toca hoy día? Antes, estructura. Ya. Terminamos casi justito a las 9, por eso. Primeros. Para partir la clase cerré los micrófonos, pero si ustedes tienen una consulta, lo abren y me consultan. Es para no tener mucho ruido ambiente. Ya, en la clase de hoy día vamos a hablar
bueno, ya hablamos las cosas generales de cómo se ven los proyectos de urbanización a partir de la información que uno saca de los planos y de las especificaciones técnicas. Entonces ahora en esta clase voy a mostrar cosas que tienen que ver con la secuencia constructiva de los sistemas de alcantarillado. Yo pensaba ver alcantarillado y agua, pero me quedó bien larga la presentación, así que lo del agua, las matrices de agua públicas, las veríamos en la clase que viene. Hoy día vamos a ver más o menos cómo es la secuencia constructiva general de los colectores y las uniones domiciliarias que forman parte de un proyecto de urbanización. Si ustedes se fijan ahí, la primera imagen es un ejemplo de una urbanización en que se construían en la misma obra las viviendas y la urbanización. Se incorporó un alumno. ¿Cuál es tu apellido? Dice Leo en la lista, para colocarlo aquí en la lista. ¿Será Leonardo el apellido? Gómez. Yo no me acuerdo de los apellidos de memoria. Ahora ya sé quién es. Ya, entonces, la idea de este ramo es juntar las materias de edificación con lo que estamos viendo ahora de urbanización. Entonces, la obra en estos casos consideran una etapa que es la ejecución de las viviendas y la etapa de la urbanización que tiene que ver con todas las instalaciones públicas, la pavimentación, agua lluvia, alumbrado público y las redes de agua y alcantarillado. En otras ciudades también incluye redes de gas cuando son gas por cañería. O sea, son todas las instalaciones que tienen que ver con lo que se proyecta en la urbanización. Entonces, en esta clase nos vamos a dedicar a ver el tema de los colectores y de las uniones domiciliarias, de cómo se incorpora eso, pensando en que la parte de edificación ya la hemos visto en otros ramos, de las instalaciones interiores de alcantarillado o de agua, por ejemplo. Entonces, igual que en todos los proyectos, la información parte de los planos y las especificaciones técnicas. Como primer paso en las recomendaciones del texto que yo usé de guía, y en base a cosas que he visto en obras que me ha tocado estar de este tipo, el primer paso es verificar la existencia, que está aquí en el primer párrafo, de otras instalaciones que puedan haber construidas en las zonas de trabajo. ¿Ya? Como es lógico, antes de hacer las excavaciones a máquina, tendremos que verificar con las empresas sanitarias si hay otras instalaciones existentes que puedan interferir en los trabajos, o con las que yo tengo que tener precaución de no romper, para construir mi, en este caso, proyecto de colectores de alcantarillado. Independiente del tipo de instalación que sea, puede ser agua, puede ser electricidad, señales, computación, cualquier cosa que haya enterrada en la zona de trabajo, yo debería poder identificarla antes. Y para eso uno va a la empresa sanitaria y revisa si hay instalaciones existentes en la zona, que me puede tocar hacer una urbanización en algo que ya tenga construido una parte. Y además de esa información que yo obtengo de la sanitaria, es conveniente en algunos casos hacer algunas calicatas de exploración para verificar que no haya alguna instalación que no esté en los planos existentes. Como concepto general, también aquí al principio dice que al término de las obras, el contratista debe tramitar la recepción de las obras de alcantarillado, en este caso, en la empresa sanitaria, además de la recepción de las viviendas que tienen que ver con las direcciones de obra correspondientes. Y en esta recepción hay que incluir los planos de construcción, en los que se indica, dice aquí detalladamente, la ubicación relativa de todas las instalaciones que yo construí, dejando puntos de referencia bien identificados en terreno,
y cualquier detalle que pueda haber durante la obra que sea distinta a los planos, significa que hay que entregar en la recepción un proyecto en original que son planos de construcción. En este tipo de obra, igual que en cualquier otro tipo de obra de construcción, la primera etapa considera el escarpe y la limpieza, en este caso de una faja, que va a corresponder a mi obra de alcantarillado público. Se despeja la capa vegetal, se eliminan los materiales que sean de mala calidad y se deja preparada una zona por donde poder transitar también. ¿Ya? En algún caso habrá que hacer algún rebaje, sacar el terreno vegetal. Después de eso yo empiezo con la etapa de replanteo y de trazados. ¿Ya? En el caso del trazado, dice acá, el objetivo del trazado en este tipo de instalaciones es más sencillo que en una obra de edificación y tiene que ver con la ubicación en terreno de los ejes de las tuberías, de acuerdo a los planos del proyecto y a la topografía que nosotros tengamos, para poder ubicar en terreno la ubicación general de las excavaciones, como primera parte. Además de colocar niveletas que me permitan verificar los niveles de la profundidad de las excavaciones cuando yo vaya avanzando en esta faena. Entonces, en esto básicamente lo que yo tengo que trazar o replantear es la ubicación de los colectores, las uniones domiciliarias y las cámaras de inspección que forman mi sistema de alcantarillado público. Y en ese momento uno chequea que los planos del proyecto coincidan con la topografía que tengo en terreno. De ser necesario, tendré que hacer una nivelación para verificar que lo que yo voy a trazar, el plano corresponde a lo que me muestra el terreno. Después de eso yo marco la posición, en este caso del colector, y de la unión domiciliaria que corresponda a cada casa. Y lo otro que se marca es dónde están proyectadas las cámaras de inspección, que sería ese caso de esas circunferencias, ¿se fijan? Entonces yo trazo la ubicación de la cámara y trazo cómo llegan los ejes de los colectores. Aquí hay un cambio de dirección, entonces se traza la posición de los ejes. En forma paralela, dice acá, se comprueban las cotas de terreno respecto al proyecto. ¿Ya? Y ahí que sea normal que haya que hacer pequeños ajustes en los planos respecto a las cotas de terreno. Ahora la obra de urbanización, como hay organismos externos involucrados, siempre van a tener inspección técnica. Entonces cada etapa que yo vaya haciendo, es recomendable dejarla registrada la recepción por parte de la inspección técnica, antes de empezar con las excavaciones. ¿Ya? Por eso acá dice que una vez recibido el trazado y aceptado por la inspección técnica, se procede a la excavación de las zanjas. Las excavaciones son movimientos de tierra que se hacen para poder colocar los colectores y las uniones domiciliarias y las cámaras de inspección que correspondan. Normalmente la instalación de los colectores se hace a zanja abierta, entonces uno abre una longitud de zanja, permita ir colocando el tubo e ir rellenándola rápidamente, de manera de evitar tener zanjas abiertas en la obra. Este tema es importante considerando que en este tipo de obras, sobre todo, vamos a tener bastante tránsito de personas, por ejemplo, las que están trabajando en las terminaciones de las viviendas. Normalmente uno empieza con la urbanización después de la obra gruesa de las casas. O sea, hay harto tránsito de personas en esta zona. Por lo tanto, siempre es conveniente no abrir todas las zanjas de una sola vez, sino que ir avanzando, abriendo la zanja por tramo, colocando los tubos, haciendo las pruebas, rellenando, y de ahí seguir avanzando con el resto de la zanja. ¿Ya? Porque se comparte el espacio. Es distinto que cuando uno construye solamente el colector en un espacio vacío, que no tiene casas, porque las casas ya son existentes de antes.
Entonces, dentro de eso es importante el manejo de la maquinaria, que en estos casos son espacios reducidos, en que hay que buscar la máquina que le permita a uno un buen rendimiento de acuerdo a las condiciones del terreno. Y lo otro que es importante es la naturaleza del terreno. Bueno, eso es para todo tipo de excavaciones, pero sobre todo en los colectores en que yo trabajo con zanjas, que las zanjas pueden llegar a tener profundidades considerables. Es súper importante tener visto desde antes los estudios de mecánica de suelo. ¿Me están viendo bien? No, yo no. Que me apareció una pantalla acá medio extraña. Me apareció una pantalla rara, profe. Sí, a mí con también. 3 ítems. Estoy tratando de cerrarla. ¿Y ahí? ¿Ahora tienen video? No. No, profe. No, Profe, Sí. ahí sí. Ahora sí. Me salí de la pantalla completa, no sé qué pasó. Vemos solo su foto. Yo creo que se le cruzó con la reunión de taller número 3. A lo mejor la tenía recurrente. Ya, con otra reunión. Puede ser porque dice clase 3, taller de obras, que esa es, puede ser 2 clases atrás, se me ocurre. ¿Y ahora apareció la pantalla? No. ¿Todavía no? Mira, me voy a salir y me voy a conectar de nuevo. Ustedes no se desconecten. Vale, Bueno, sí, a ver, ¿cómo lo hacemos? Dos personas ingresadas, espera. reiniciar la reunión se me ocurre. Qué raro. Parece que se me salió el compartir pantalla, ¿no? Ahora ya apareció la transparencia, ¿no? Sí, Sí, ahora sí. Se ve muy chico ahí. Dice chico profe. Ya. Ya, ahora. Ahora se ve bien. Ya, cierren los micrófonos para que no se ponga pesada la señal. Ahora no nos quiere escuchar. Lo que cuando hay micrófonos abiertos y hay poca señal, la imagen se pone borrosa. Si ustedes quieren preguntar algo ahí, abren el micrófono y me preguntan. O si no, de repente no se les ve nada. Están llegando más alumnos. Ya, hay hartos alumnos. Voy a tener que hacer una pausa para ver quiénes ingresaron recién. Claudio Araya. ¿Quién entró recién para anotarlo en la lista, por favor? Yo profe Claudio. Ya, Claudio Araya. Vaya. ¿Alguien más? Yo no estaba cuando pasó lista, me parece. Dori Silva, Sí, te por anoté favor. Sánchez, profe. en la Ya, pantalla. gracias. Los- Ya, gracias. hay dos Sánchez. personas más que entraron recién que no las veo en mi pantalla. Bueno, sigamos. Entonces les estaba diciendo que en este tema de la excavación de zanja
es muy importante tener visto desde antes el estudio de mecánica del suelo, porque eso me va a permitir, entre otras cosas, elegir la máquina correcta, de acuerdo al tipo de suelo. Si es un suelo blando, puedo usar cierto tipo de máquina. Un suelo más duro me obliga a usar otra máquina, y si tengo rocas, por ejemplo, tendré que tener excavaciones especiales. Y lo otro que es súper importante es el nivel freático. Eso quiere decir si hay agua subterránea que pueda poner en riesgo las excavaciones. De hecho, se puede construir igual, pero hay que agotar esa agua. Hay que tener bombas para sacar esa agua desde dentro de la zanja. Entonces, todas esas medidas de protección están relacionadas con la mecánica del suelo del proyecto. ¿Ya? Entonces, siguiendo con lo que está aquí anotado, que tiene que ver con la naturaleza del terreno que me permite elegir la máquina correcta, es importante la presencia de agua, y las excavaciones se realizan por tramos, de manera de ir colocando los tubos e ir cerrando al tiro las excavaciones para evitar riesgos de accidentes, básicamente. En algunos casos, cuando el suelo lo permite, yo también puedo construir las excavaciones de las uniones domiciliarias a máquina, cuando el terreno no es desmoronable, por ejemplo. En otros casos, en suelos de mala calidad, lo normal es que yo haga el colector a máquina, y si el suelo es desmoronable, las uniones domiciliarias las excavo a mano, porque están a menor profundidad y son desde las casas hacia el colector. Entonces todas esas cosas influyen en la elección del tipo de maquinaria. El resultado de estas obras, el resultado económico, está en que yo elija bien las máquinas y les saque buen rendimiento. Entonces necesito estudiar el tipo de suelo antes de. Y también eso me permite saber si el suelo que yo estoy excavando me va a servir después para usarlo en una parte del relleno de la zanja. ¿Ya? Si ese es el caso, aquí abajo dice en el texto que en caso que el terreno excavado sea apropiado, se puede usar como material de relleno, se acopia cerca de la zanja. Aquí es junto a la zanja, pero no puede ser tan junto por seguridad ante los desmoronamientos. Pero se deja cerca de la zanja para usarlo si es que el terreno es apto. Entonces, las excavaciones de las zanjas tienen que ver con el proyecto. La información para eso la vamos a sacar de los planos del proyecto de alcantarillado, ya sea del perfil longitudinal, si es que trae perfil longitudinal el plano de alcantarillado, o a partir de las cotas y las pendientes de los colectores que aparecen en los planos. Con las alturas de las cámaras y la pendiente, yo podría saber a qué profundidad tengo que hacer la excavación de mi zanja. Aquí hay algunas notas que tienen que ver con ciertas recomendaciones que hacen las normas, que son los anchos mínimos de la zanja, que por ejemplo en este caso dice que para diámetros de colectores menores a 600 milímetros, el ancho mínimo en el fondo de la excavación es igual al diámetro del tubo más 30 centímetros a cada lado. Eso es lo mínimo que tiene que tener en el fondo de la excavación para permitir la instalación. Si la excavación es muy profunda, puede que no sea suficiente para hacerla vertical, pero el fondo de la excavación tiene que tener un ancho mínimo de esas medidas, y de ahí hacia arriba puede tener un talud para evitar desmoronamiento. Igual que en la excavación de las fundaciones, por ejemplo, la excavación a máquina hay que detenerla antes de llegar al sello de la excavación. Y esa última capa es conveniente hacerla a mano. Los últimos 20 centímetros del fondo de la zanja se hacen a mano, porque la máquina, si lo hago a máquina hasta el fondo, el material va a quedar suelto y después yo voy a tener que compactarlo y voy a llegar más bajo que el nivel del proyecto. ¿Ya? Por eso esos últimos 20 centímetros en la parte de abajo se hacen a mano. En el caso de las sobreexcavaciones, dice aquí, se debe rellenar hasta alcanzar el sello indicado
usando materiales de relleno de acuerdo a las especificaciones técnicas, que normalmente son estabilizados o con hormigón pobre. Entonces no conviene por ningún lado pasarse del sello de la excavación, que va a estar dada por la posición de la tubería. Entonces, es importante ir controlando la profundidad de la excavación, además de los riesgos de desmoronamiento dependiendo del tipo de suelo. En estas imágenes son suelos bastante firmes que permiten cortes verticales. Si el suelo no tiene tan buenas características, hay que proteger los bordes de la excavación. Y si el suelo ya es de mala calidad, hay que hacer entibaciones para proteger la gente que trabaja dentro de la zanja. Y va a depender también de la profundidad a la que haya que colocar el colector. Entonces, dentro de este punto es súper importante en la etapa de trazado el poder controlar la profundidad a la que se está llegando con las zanjas de acuerdo al proyecto. Aquí hay que acordarse que los proyectos de alcantarillado público, los colectores van con pendiente. Entonces yo tengo que trazar el fondo de la excavación siguiendo la pendiente del proyecto. Y para eso se usan sistemas bien prácticos y son sencillos de trabajos con niveletas e irregletas que se usan para controlar hasta dónde tiene que excavar cada una de las etapas, hasta dónde tiene que excavar la máquina y después los últimos 20 centímetros se rematan a mano. Y eso se hace con estas niveletas y con una plantilla que se coloca siguiendo la pendiente del tubo. Hay distintas formas, yo creo que la más rápida es colocar estas niveletas, no como se hace en edificación, que se colocan horizontales, sino colocarlas al tiro con la pendiente que indica el tramo del tubo que se está excavando. ¿Ya? Eso es más práctico, digamos. Yo replanteo no niveletas todas al mismo nivel, sino que aquí mis niveletas van a incluir la pendiente. Entonces yo después puedo colocar una alianza entre niveleta y niveleta, y de ahí mido para abajo la misma profundidad, porque la pendiente va a estar replanteada arriba. Por ejemplo, yo puedo replantear la pendiente del tubo en estas niveletas, y después coloco una plantilla que es como una cruceta, que yo calculo que desde la niveleta hacia abajo tengo que excavar 2 metros, entonces ocupo una plantilla aquí de 2 metros, y esa la voy colocando en el fondo de la excavación, porque la pendiente ya va a estar puesta aquí arriba. ¿Ya? Esa yo creo que es la forma más práctica. Si yo las coloco todas al mismo nivel, tendría que ir descontando la pendiente y trazar la pendiente en el fondo, que es más difícil. Pero eso es cosa de gusto del sistema que ustedes elijan para trazar. Lo que es importante es que el fondo de la excavación ya se deja con la pendiente que tenga el tubo, ¿ya? De manera de colocar el perfilado y que me quede inmediatamente para instalar mi tubería. Entonces, aquí dice que se puede usar niveletas, y en caso de que no sean posibles las niveletas, por alguna razón, hay que bajar con un equipo topográfico a controlar los niveles. Aquí hay recomendaciones respecto a que si el suelo, que son bien lógicas, que si el suelo es de mala calidad, tengo que tomar las precauciones para sostener las paredes de la zanja, usando entibaciones o haciendo excavaciones con talud, que no es muy económico porque la cantidad de relleno que sale es mucho más grande. Bueno, las entibaciones tampoco son baratas, pero de ser necesario hay que considerarlas. En este caso dice ahí que el tipo de suelo permitía hacer paredes verticales, que no es, o sea, lo ideal, pero uno no siempre se encuentra con suelos de ese tipo. En caso de suelos de menor calidad se pueden ir dejando aquí algunos, una especie de, ¿cómo se llama esto que le colocan a los muros? De contrafuerte, pero de tierra, cada cierta cantidad de metros, por ejemplo.
y se ve un contrafuerte de 1 metro de ancho, por ejemplo, que no se retira la zanja completa. Y después cuando coloco el tubo, hago la excavación chiquitita para pasar el tubo, pero el contrafuerte me ayuda a sostener esto. Hay distintas técnicas de manejar estos bordes de excavación. Ya cuando el suelo es Profesor, muy malo, hay que entibarlo. ¿Sí? yo me acuerdo, trabajé en un proyecto, que sea, estuve presenciando un proyecto de ¿cómo se llama esta cuestión? Ah, se me fue la idea de esto. ¿Ya? Y recuerdo que por la altura, Esval pedía, después de cierta altura, no me recuerdo si era 1,50 m o 1,80 m, o de 80 centímetros, pedía intubaciones, porque hubieron casos de que hubo derrumbe, no sé, en Valparaíso, si no recuerdo, en Placilla, y provocó muerte. Entonces, igual, dependiendo de la altura, eh, hay empresas que lo exigen por precaución. Y lo otro, el tema de la pendiente, que es importante porque cuando hay mucha pendiente, el sólido no avanza, y cuando es poca pendiente, o sea, cuando hay mucha pendiente baja solamente el agua, y cuando es poca no avanza el sólido. Entonces, yo creo que esas dos partes son re importantes. Sí, pues son muy importantes. Nosotros partimos de la base que tenemos que cumplir con las, ¿cómo se llama? Especificaciones del proyecto, que ahí ya vienen calculadas las pendientes de los colectores. Y esas pendientes se diseñan considerando todos esos factores, de velocidad de escurrimiento y una serie de factores técnicos, que con eso calculan los diámetros también. Entonces son cosas que nosotros tenemos que respetar siempre, las pendientes que vienen en los planos. El tema de las excavaciones es bien complicado en la zanja porque un derrumbe deja muy poco tiempo de reacción, dependiendo del tipo de suelo. Pensando en que hay colectores que van a profundidades grandes, 3, 4, 5 metros de profundidad, Sí. en que la velocidad en que uno puede evacuar a la gente, o que el tiempo que tiene el personal que anda aquí abajo para arrancar de un derrumbe es muy corto. Entonces todas las medidas de seguridad hay que tomarlas que sean necesarias. Va a depender mucho del tipo de suelo. Ahora, independiente de eso, de que las compañías, los mandantes en este caso, incluso las normas también establecen ciertos criterios de altura, de excavación y de refuerzos. Mientras más malo el suelo, son más exigentes. Y lo que menciona el compañero es importante también, porque si hay una especificación técnica que obliga a usar activaciones, aunque el suelo sea bueno, forma parte del proyecto y hay que colocarla. Sí, yo me recuerdo que el suelo era bueno, donde Sí, estábamos, si puede ser pero por la profundidad. lo exigía por la profundidad y, claro, por la profundidad más que todo. Y Y en lo esos otro que casos, también, va a dígame. venir indicado en el proyecto. Muchas veces piden una activación mínima cuando las profundidades son mayores a 2,50 m, 3 metros, en que se activa una parte de la zanja a medida que va aumentando la profundidad. Entonces, eso también es importante, estudiar bien todos los antecedentes del proyecto. Ahora, si el proyecto, por error, el proyecto no dice nada, y se tomaron calicatas y las calicatas dieron buenas, entonces el proyectista no colocó activaciones, y uno empieza a excavar y se encuentra con un suelo que se desmorona, ahí es obligación del que está a cargo de la obra darle instrucción de colocar activaciones. Claro, si al final es responsabilidad. Claro. Y Entonces lo otro que me recuerdo, no siempre los suelos que uno se encuentra cuando hace las zanjas corresponden a lo que dice el estudio de mecánica de suelo. Y ahí uno tiene que adaptarse. ese era, profe. Ya, interesante el tema porque la excavación en zanja igual es complicada, sobre todo en las zanjas profundas. En San Antonio, que hay harta arena y suelos desmoronables, es más complicado todavía. Exacto. Entonces, una vez que ya uno llegó al sello, el sello en este caso corresponde a la cota de la parte de abajo del tubo, igual que en todas las, por ejemplo, cuando uno hace fundaciones, hay que mejorar el fondo de la excavación. ¿Ya?
cuando uno se encuentra suelos de mala calidad en el fondo de la excavación, es necesario estabilizarlo. Si el terreno es más o menos, basta con compactarlo mecánicamente o manualmente. Aquí metieron un vibro, ¿cómo se llama? Vibro apisonador, un patapata, porque el suelo permitía meter una máquina de este tipo sin desmoronarse. Hay veces que los suelos son inestables y hay que meter una máquina más liviana. Todo eso está asociado también a la prevención de riesgo. Bueno, la cosa es que en esta etapa, cuando yo llego al sello de la excavación, el sello también se le hace una pequeña preparación de su rasante. ¿Ya? Eso significa que si es de mala calidad hay que reemplazarlo por una capita de estabilizado. Y si es de buena calidad, se compacta, se perfila y se compacta. Si es de muy mala calidad, hay que seguir excavando, sobreexcavar, y ahí las especificaciones técnicas te van a decir con qué puedes rellenar la sobreexcavación. Si tú necesitas profundizarte más para sacar un suelo malo, hay que hacerlo y colocar el relleno que permitan las especificaciones, que normalmente es estabilizado que se compacta o hormigón pobre. Estos niveles de sello también hay que entregarlos a la inspección. A medida que se va avanzando, se va registrando en el libro de obra. Y se especifica un grado de compactación. ¿Ya? De acuerdo al tipo de suelo te piden un proctor o una densidad relativa. Y eso uno lo controla con un equipo con un laboratorio, con un ensayo de laboratorio. En el caso de esta foto, un densímetro nuclear que se va colocando y va viendo la densidad que se relaciona con la compactación que a uno le piden obtener. Y ahí ya estaríamos con la zanja hecha, con el fondo de la zanja compactado, pasó el laboratorio y controló la densidad, y ahí yo estaría en condiciones de empezar a colocar los tubos. Una vez que se hace el ensayo, en este caso estamos en esta parte, que puede ser con cono de arena, que es un ensayo laboratorio, o con densímetro, se aprueba por la inspección, y el primer paso en este caso, ¿se acuerdan cuando veíamos los cortes tipos de los planos? Que venían las capas. La primera capa, una capa de apoyo para las tuberías, y una capa de arena, que se coloca debajo del tubo para que el tubo se asiente. Esa capa es de cierto espesor, 10 centímetros, 15 centímetros, de acuerdo al proyecto. Pero como yo ya dejé el fondo de mi excavación con pendiente, es más fácil controlar, tirar una capa de 10 centímetros. Y ahí va a ir instalado mi tubería. Esa capa también se compacta. Es arena, pero se compacta. Aquí lo normal es compactarla con un pisón de mano y agregando agua. Y ahí uno llega a la densidad que está especificada en las especificaciones técnicas. Y después de eso, que uno ya tiene puesta la cama de arena, se coloca una lienza en la posición exacta en que va la tubería. Y ahí ya se baja con el nivel o con un equipo topográfico, se colocan estacas y se controla que esta lienza va a servir de guía para colocar el tubo, para que quede alineado y para que quede con la pendiente exacta. Ahí uno podrá hacer algún ajuste con la arena. La idea es que la arena no quede en ningún espacio debajo del tubo sin arena. O sea, se coloca arena y el tubo se asienta. Para que después no se dañe al colocar los rellenos que vienen más arriba. Y ahí ya estaríamos en condiciones de empezar a bajar las tuberías para colocarlas en su posición. Los colectores de alcantarillado son de distintos materiales también de acuerdo al diseño. Pues los que se usan más ahora son los de PVC y los de HDPE, que otro plástico de la familia de los PVC, pero de otro material. No es el mismo material del PVC y tiene otras características. Tienen más largos, son más flexibles. Es un poquito más complicado el relleno que el PVC. Lo normal es que sean o de PVC o de HDPE. Los de cemento comprimido, los de Rocalit que se usaban antes ya están en desuso. En colectores de un diámetro muy grande,
podrían haber también de cemento comprimido. Pero eso va a estar indicado en el proyecto. En el caso de esta foto, un colector de un tubo de PVC de 200 milímetros de diámetro, que es como el mínimo que se exige, el mínimo creo que es 180 para los colectores públicos, y de ahí van subiendo, de acuerdo a la cantidad de casas que se conectan. Independiente del material que sea, todos los materiales tienen su norma. Hay una norma para cada tipo de material. ¿Ya? Aquí están las normas que intervienen en los casos de las tuberías de PVC. Entonces, la idea es que una vez que ya tengo la zanja, si ustedes se fijan, son pocas partidas las que se hacen. Tenemos el trazado, la excavación, el compactado del fondo, la cama de arena, y después ya estamos colocando las tuberías. Las tuberías se bajan con cuidado, a lo mejor, bueno, dependiendo del material, se bajan al fondo de la zanja, y en el fondo de la zanja hay otras personas que están preparadas para recibirlas. Y ahí ya empieza la etapa de la instalación del colector. Uy, pasa rápido la hora. ¿Hay alguna consulta? Para parar un poquito que se me cansó la garganta. Ya, entonces ahora vamos a seguir con la instalación del colector. Nosotros ya tenemos el fondo de la excavación más o menos siguiendo la cota correcta con la inclinación del tubo, pero esa no es tan precisa porque la cama de arena igual me permite un ajuste más fino. Por lo tanto, cuando yo bajo el colector, vuelvo a colocar un sistema de referencia para poder colocar el colector en forma más precisa, más fina, siguiendo la pendiente y siguiendo una alineación. ¿Ya? Y para eso se usan lienzas y estacas y el nivel de ingeniero. Con eso bastaría como para poder hacer esto. Entonces, este proceso dice, lo primero que hay que hacer es alinearlo, la tubería de acuerdo a la posición del eje de la tubería del proyecto, alinear las tuberías, colocar el tramo completo, y después se van colocando las uniones de las conexiones laterales, ya sea que haya otro colector que se una a este, o estas piezas que corresponden a donde va a llegar una unión domiciliaria, por ejemplo. ¿Ya? Entonces todo eso se va colocando, se presentan las tuberías hasta que todo esté bien alineado, y ahí se empiezan a hacer las uniones y los empalmes. Y aquí, como yo tengo una cama de arena, es fácil perfilarla y dejarla bien uniforme. Y esta alianza me controla la pendiente del tubo. Ahora, ustedes tienen que pensar que los proyectos de alcantarillado muchas veces tienen pendientes bien bajitas, de menos de un 1% en algunos casos. Entonces es importante ser fino en la colocación del tubo. Y es tan así que para respetar esta pendiente que marca la alianza, muchas veces es necesario hacer una pequeña excavación en la parte donde están estos anillos, sacar un poco de arena, cosa que el tubo quede bien asentado, y después se tapa por los lados esto que yo saqué aquí, porque si no el tubo se levantaría. Si ustedes se fijan, las campanas son un diámetro un poquito más grande. Entonces todos esos ajustes los permite la cama de arena. ¿Ya? Entonces dice aquí que en la imagen se observa la cama de arena, la T de arranque, que sería esta, y una alianza que se usa para controlar la pendiente del tubo, que lógicamente está puesta en unas estacas que se controlan con el nivel de ingeniero.
Ya, lo que dice aquí este párrafo es que se usan estas T's para conectar el empalme cuando este tubo es nuevo. Cuando yo estoy conectando una unión domiciliaria a un colector existente, es otra pieza, no es esta que sale aquí. ¿Ya? Esta es una T que tiene una salida ya de un diámetro, viene hecha esta pieza. En cambio, si yo tengo un tubo puesto, existente, antiguo, y yo tengo que conectar una unión domiciliaria, voy a usar otra pieza, no es la que sale ahí. Eso es lo que dice por aquí este párrafo. Entonces, cuando yo estoy colocando un tubo nuevo, de acuerdo a los planos, y a donde mi trazador me indica que va a llegar la unión domiciliaria de la casa que está aquí, que si ustedes se fijan adentro de la zanja no se nota dónde está la casa, por lo tanto es súper importante el trabajo del trazador. El trazador por arriba tiene que ver dónde va a ir la unión domiciliaria y tiene que bajar ese punto al fondo de la excavación para que el que está poniendo el tubo sepa dónde dejar esta pieza. Aquí el maestro está cortando el tubo, que este tubo ya lo tiene conectado hacia atrás, y lo tiene que cortar para colocar la T justo en la posición donde va a estar, más o menos justo. Aquí hay 10 o 20 centímetros de tolerancia, si uno puede ajustarse también con el tubo que sale hacia arriba. Pero aquí está cortando el tubo para colocar la T, esa T. Porque en esta posición se supone que coincide con la posición de la unión domiciliaria. Profe, pero ahora ya no se coloca esas T, PVC. que debilita mucho el tema ahí de la unión, po. Generalmente ahora están colocando esas abrazaderas que se perforan y van a la UDEC, que son los spigots, le dicen, o las reducciones. Que no es una de ellas que se va a empotrar en ambos tubos, sino como que es un tubo que pasa directo y ese tubo se le perfora. Yo no he trabajado en PVC, así que Sí, no sabría decírtelo. Claro. Bueno, que el que se perfora el HDP, con el PVC también, claro, existen esas T, pero como se está cambiando ahora todo, se usa Ahora, una del otro. esa pieza existe y es la que se usa cuando en los tubos que ya están puestos desde antes. Claro. Así que ese es un detalle que hay que afinar para los que tengan más experiencia en obras de este estilo. Yo he trabajado en urbanización, pero no tan frecuentemente. Pero ese es un tema que hay que profundizar. Ahora uno profundiza todas esas cosas estudiando el proyecto real, ¿no es cierto? Aquí yo estoy partiendo de textos. En el proyecto que vamos a usar de ejemplo, ahí podemos hacer un análisis más detallado y ver qué pieza especial es la que diseñó el proyecto real para este tipo de soluciones. El proyecto que quedé mandarle los planos, todavía no los subo al Drive, es de HDP, así que ahí deben venir todas esas piezas especiales que mencionas tú. Entonces, todo eso... Igual tengo harto proyecto de acá de San Antonio, aquí de Samuel García, aquí cerquita, el de Centenario. ¿Ya? Que si hace poco tengo toda esa información. Sí, por eso, bueno, tú trabajas en Nepal, contratista. Claro, subcontrato del banco, en el Ya. Maiba. Ya, Entonces, sí, pues ahí nosotros- tú tenías harta información actualizada de las normas y de los distintos materiales. Ahora el tema del HDP también es súper interesante poder desarrollarlo. Yo estaba pensando en darle un trabajo de HDP. sí, pues ahí está hay mucho más flexible el material, por el PVC se corta, se raja, así como que se corta prácticamente. Sí, El PVC, el HDP, es más complicado, es más rígido y es más corto. claro. Necesita ir uniéndolo cada 6 metros, no sé. El Claro, HDP la no... HDP son de 12 metros. 12 metros y se termofusionan, por ende no hay gastos de copla, cosas así. Sí, sí, sí. Actualmente yo creo que la mayor parte de los colectores se están haciendo en HDP. Nosotros aquí en la 30 de marzo termofusionamos 325 metros de HDP y no se usó ninguna copla. Sí. Ahora, esa parte, el termofusionado, deberíamos agregarlo dentro de la materia, pero es que ya es tanta materia que no sé si alcance a detallarla tanto.
Así que No voy le a digo por buscar. si yo igual le puedo pasar a los compañeros alguna información si quieren. O plano, tengo de todo. Sí, Fotos, protocolos. lo otro que sería bueno es un proyecto para que trabajen en el proyecto. Unos bien cortitos, unos de aquí de Samuel García, que son de 50 metros, de cambio Eso, colector, eso de podrían ser 200. porque el proyecto que yo tengo es muy grande, son 300 casas y la urbanización es complicada. De Centenario son 160 metros y hay un par de UD metidas por ahí. La compactación también del tema del sello de la fundación o de la zanja, Ya, podríamos donde va la conversar para clausura. ver si me puedes mandar ese proyecto y en base a ese proyecto yo les pido un trabajo, cosa que tengamos más notas también, porque para que no sean puras pruebas, para pasarle un proyecto que no sea tan complicado Como por el quieras. tema del Yo le tiempo. tengo como 2 o 3 más o menos piolas. O no sé cuántos grupos son, pues si quieres hacerle grupo. Ya, podríais mandármelos por el correo para verlos y ahí los distribuyo. Ya, pues. Ahora en ese nos vamos a poner un poco más específico en el tema del alcantarillado, pero forma parte de la urbanización, así que es importante. No, también tengo los de agua potable. Ahí también te metió el tema de las pavimentaciones, de asfalto, ¿Y de tienes un dónde pueden proyecto que pasar. tenga las dos cosas? Agua Sí, pues, y alcantarillado. sí, pues, Ya, pues uno de ambos. esos está bueno. Y de ahí sacamos un trabajito. Ya, pues. Ya. Ahí mándame después por correo para verlo. Ya, eso lo envío entonces. Ya. Ya, qué bueno. Vale. Ya. Eh, entonces, siguiendo con esto, que como les decía, como aclara bien el compañero acá, todos estos ejemplos que están acá están hechos en colectores de PVC. Eso es lo que está describiendo este texto. Entonces son las piezas especiales que se usan donde hay que colocar una pieza especial para poder conectar después la unión domiciliaria en la ubicación que corresponda. Independiente del material, es importante el tema del trazado para ir dejando las piezas en la posición correcta y cuando yo haga después la unión domiciliaria no tenga problemas con las conexiones. Bueno, aquí está bien detallado, o sea, bien larga la descripción de cómo se van haciendo las uniones, cómo se colocan las piezas, que eso lo pueden ir leyendo con más calma después para que nos alcance la clase. Entonces ya estoy finalizando, cuando ya tengo puesto el colector, en este caso están dejando puesta una conexión, un bastón ahí para después realizar la unión domiciliaria. ¿Ya? Es probable que la unión domiciliaria no la tengan excavada junto con la zanja. Muchas veces uno excava colectores, deja estas piezas puestas con un tapón y después se hace la excavación para meter la unión domiciliaria y se llega a ese punto. Y ahí se hace la conexión. Ahí ya están las uniones hechas de la unión domiciliaria a esta otra pieza, que aquí parece que hay una pieza de fierro fundido, ¿no? No la veo muy bien, pero me parece que esta es una T de fierro fundido. Sí, profe, parece que una reducción. Una T con reducción. Sí, porque ahí está el Sí. colector y ahí sale el diámetro más chico. Pero esta pieza parece que es metálica, ¿no? Es PVC. Entonces, bueno, ahí no tengo la duda. Profe de PVC. Ya. Entonces, con esta etapa ya estoy terminando ya la instalación de ductos. En algunos casos se coloca un refuerzo de hormigón como un pequeño machón de anclaje para reforzar esa unión, para protegerla de los rellenos y otros esfuerzos. Y esos machones de anclaje, como veíamos en los planos del proyecto, se usan en distintas cosas, en distintos tipos de uniones. Y aquí hay algunas partes donde se usan esos machones, como refuerzo en los cruces o refuerzo en la cama de apoyo del tubo.
Simón. Llegó un poco tarde. Las 10, ya. Ahora deberíamos ver la parte de las cámaras de inspección. Las cámaras de inspección en estos proyectos van a ser de dos tipos. Como es urbanización, vamos a tener un tipo de cámaras que son cámaras de calzada, cámaras públicas, y otras cámaras que son las cámaras interiores, donde se colocan, que quedan dentro de las propiedades, que es la primera cámara de cada casa, donde parte la unión domiciliaria. Entonces son tipos de cámaras distintos, ya sea por las profundidades o porque unas están dentro de las casas y las otras están en las zonas de las calzadas. Entonces dice aquí que en esta imagen se observa una posición de donde va a ir una cámara. Recomienda que cuando son cámaras prefabricadas yo tenga un acopio, un control, donde tener de manera ordenada todos los módulos que componen las cámaras. Estas son cámaras, estas no me acuerdo, son cámaras tipo A, parece estas, son cámaras para el tramo de colector. Sí, son tipo A, profe. En la imagen se observa un lugar de la obra dispuesta especialmente para el acopio de las cámaras prefabricadas. O sea, ese también es un tema que tenemos que considerar en este tipo de obras de urbanización, que las áreas de acopio de los materiales son más o menos grandes de acuerdo al tamaño de la obra. ¿Ya? O sea, tengo que tener áreas para copiar los elementos prefabricados. Tengo que tener otra área para copiar las tuberías, o para que me lleguen las tuberías y poder descargarlas y después ponerlas. Entonces, la primera que vamos a ver aquí son las cámaras domiciliarias. Estas son las que están dentro de los terrenos, a las que se conecta la unión domiciliaria. Entonces aquí hay alguna secuencia de ejecución para este tipo de cámara, en que se parte colocando este moldaje para hacer esta base sobre la que se apoya la cámara. Entonces dice acá que se usa un moldaje circular, ese, y se coloca este anillo de hormigón, y eso asegura la posición de estas tuberías. O sea, esas tuberías ya quedan fijas con ese anillo. Después se retira este moldaje y dentro de este anillo, que cumple dos funciones, cumple la función de servir de base para la cámara domiciliaria, para el módulo domiciliario, y sirve para hacer el radier inferior y la banqueta de la cámara. La banqueta son el fondo de la cámara, en el fondo, en que se deja rehundido la forma de la conexión de los tubos. De acuerdo a los planos del proyecto, hay toda una norma que indica las pendientes que tiene que tener esta banqueta, la forma de las curvas de unión, que tienen que corresponder al eje de ese tubo, que se une con este otro por una curva, por ejemplo. Esa misma curva tiene que trazarla acá, con el mismo diámetro del tubo que da la canaleta. Y una vez hecho eso, se debería afinar, y después se coloca el módulo de cámara domiciliaria. Se hace en este orden cuando la cámara domiciliaria, porque la cámara domiciliaria es chiquitita, no es tan profunda, digamos. Es un módulo chico. No me acuerdo cuánto tienen las de 60 centímetros, parece que tienen de diámetro, los anillos de De la 60 cámara. y máximo pueden ser 90 de alto las cámaras UD. Ya. Entonces, una vez que está hormigonado este radier y las banquetas, se monta el cuerpo de la cámara. Y aquí ya está, en la banqueta se coloca, se estuca y se afina con cemento puro. El estuco tiene una proporción alta de cemento, que sea bien resistente, y se da la forma de las curvas de donde van a continuar después los tubos. ¿No es cierto? Se supone que aquí ya están puestos los tubos en la imagen anterior. Los tubos quedan metidos dentro de ese anillo. Ahí queda la boca del tubo, y después se hace el radier interior y el afinado de la banqueta. Estas banquetas, en los planos están los detalles, tienen pendiente en este sentido, no me acuerdo de los valores, pero hay valores mínimos aquí. Tienen la pendiente que trae el tubo en el proyecto,
y tiene que coincidir con las cotas de entrada y de salida que vienen escritas en los planos. ¿Ya? O sea, todo ese trabajo de trazado hay que hacerlo con cuidado. Y después esto se afina, tiene que quedar bien afinado, bien sellado, y ahí ya está, quedó bien terminadita esta banqueta, se ve bastante bien. Se coloca el módulo y después ya se puede rellenar por los lados. ¿Por qué no se le ve un anillo ni un marco? Porque es una cámara domiciliaria, ¿ya? No necesita más refuerzo en la tapa, pensando en que es peatonal. Y la compactación ahí es normal, lo mismo que se hace para compactar otras cosas, con un equipo mecánico y en capa para compactarla de buena forma. Es un poco más exigente el tema para las cámaras que corresponden a los colectores de la red pública, por los diámetros y por las profundidades que tienen los elementos. Es una cámara más grande, los anillos, los prefabricados son... Bueno, hay dos formas, se pueden hacer con moldajes, que no es muy práctico porque el moldaje es recaro, no se justifica, casi el 100% se usan en módulos prefabricados. En la clase anterior dijimos los nombres de los módulos. Entonces la secuencia en este caso va a ser un emplantillado, como una especie de radier donde se apoya la cámara. Se verifican las cotas de entrada y de salida del tubo, se construye la parte de abajo completa del radier y después se hace la banqueta y se afina. Aquí se hormigonan las banquetas generando las curvaturas y las pendientes de las canaletas según el proyecto. Ahora el transporte de estos módulos, que ellos son más pesados, se hace a máquina. Y el primer módulo se asienta sobre el radier y las banquetas que ya están hormigonadas. Una vez que está montado el primer módulo del cuerpo, ahí se hace el afinado de la banqueta interior, que es el estuco con una dosis alta de cemento y que se afina con cemento puro. Se sellan las uniones de los tubos, la unión del tubo con la cámara, y ahí se van colocando después el resto de los módulos. El sello entre los módulos se hace con mortero también, y también se remata por dentro. Se sella por dentro y por fuera después además del mortero que se usa para unir este módulo con el de abajo. Este módulo, ¿cómo se llama? Este es el cuerpo y este es el cono. El cono. Y después sigue los otros módulos que son las chimeneas. Ahí está, en la imagen se observa una cámara tipo A con su cuerpo y cono instalado. Después se monta la chimenea, dependiendo de la profundidad a la que está la cámara, va a ser la cantidad de módulos que se le instalan a la chimenea. Y arriba de la chimenea viene todo el sistema de la tapa, el anillo y la tapa, y antes de eso se colocan los escalines en las perforaciones que ya vienen hechas en los prefabricados. Se coloca el escalín que es galvanizado, que se compra, no es que uno lo haga en obra, se compra el escalín y se empotra aquí con un adhesivo epóxico. Y el resto ya corresponde al relleno alrededor de las cámaras. Estos rellenos también son rellenos compactados que se controlan y se entregan muestras de densidad de acuerdo a lo que exijan las especificaciones técnicas del proyecto. Y de ahí ya viene la etapa de las pruebas, de las pruebas de hermeticidad que se hacen al colector. Se hace una prueba de hermeticidad antes de empezar los rellenos y se hace otra prueba de hermeticidad después de que están puestos los rellenos. Aquí los colectores se prueban con presión, pero con presión atmosférica, ¿no? Con la altura de agua. Se coloca aquí un recipiente de cierto volumen. Aquí yo no me sé bien los volúmenes que se especifican, tendría que leerlo. La cosa es que se pide cierta altura, se colocan tapones en el tramo de colector que se está ensayando, que se está probando,
se sellan esos tapones, se le deja ahí un hoyito para que salga el aire cuando estoy llenando el colector. Se llena desde un recipiente que está a cierta altura, creo que piden 4 metros de altura de agua, no estoy seguro si eso es del texto o si es de una norma, durante 30 minutos. No sé si es una recomendación del texto o algo que venga en las normas, ahí no habría que verificar eso. Entonces la idea es que se sellan las dos puntas del tramo, se llena con agua, a partir de esta posición, de esta altura, se llena a través de una manguera, que la manguera también tiene que ser una manguera más o menos grande. Y una vez que está todo lleno de agua, se supone que el agua que está aquí en el interior tiene presión atmosférica que es equivalente a la altura de esto, ¿no es cierto? Aquí dice que se ensayan con 4 metros de columna de agua durante 30 minutos. Y se controla que el nivel de estos recipientes no baje, uno lo marca, y se ve que durante esos 30 minutos no hayan filtraciones, que se vean visualmente, y que este nivel se mantenga estable. Esa prueba es para la hermeticidad de las uniones que pueda tener en el tramo. Se hace antes del relleno, lógicamente para ver si las uniones quedaron bien hechas, y después por seguridad, una vez que está todo el relleno puesto, se vuelven a hacer pruebas de presión para ver que no se haya dañado algo durante la compactación. En caso ahí de que se detecte una filtración, hay que destapar todo, sacar la tubería y revisar dónde están las filtraciones. Este tema de estos tapones es re complicado. El que está aquí en la imagen, no sé si hay en la experiencia que tienen ustedes de Maybach, usan estos tapones o usan un tapón más decente porque este es artesanal. No, ahora se usan tapones, profe, que se embuten y se inflan. Sí, Ya se llama. esto yo lo he visto en los gaffiters que hacen pegas chicas que eran bien antiguos, que son tapones que se hacen con yeso y papel de cemento, que es re difícil hacerlo porque siempre se filtran. No, ahora Así hay que, tapones que se ponen y se inflan con un bombín y quedan sellados claro, eso es herméticamente. lo ideal, porque si no, esto era bien complicado usarlo, daban puros problemas. Mm. Se prueban con este sistema porque el alcantarillado no está diseñado para funcionar al 100% bajo presión. No es como el agua potable. El agua potable ya es una prueba con mucha más presión, porque están diseñados para que las matrices funcionen a presión. Aquí no, aquí los líquidos se conducen gravitacionalmente y las pruebas se hacen con el tubo lleno, que es el peor de los casos que puede tener un alcantarillado, que el tubo se llene completamente. Pero basta con 4 metros de columna de agua, que es poca presión, para ver que no tenga fugas por uniones o por daño en los tubos. Estuvieron muy callados, no sé, están ahí todavía, ¿no? Los que estamos acá. Aquí estamos, profe. Pero ¿y consulta? Acá estamos, profe. Acá estamos. Lo malo es que yo tengo la ¿Cómo la estamos garganta, pasando? tengo la garganta media para el gato. Pero hasta ahí llegaba la de hoy día, ¿eh? No alcancé a colocar más cosas. Ahora, lamentablemente, con no vamos a alcanzar a ver todos los detalles que me hubiera gustado ver, ¿no? Porque tenemos que ir viendo las otras cosas todavía. Nos falta ver los temas del agua, del alumbrado público, de la pavimentación, y de hacer un ejercicio de estudiar un presupuesto de una obra de esta, con planificación, con Cartagán, y con presupuesto, que es el objetivo del ramo, integrar. Así que van a haber algunas cosas que son interesantes que se las voy a pedir en un trabajo paralelo para seguir avanzando con el resto de la materia. Así que yo creo que hasta aquí voy a parar la grabación porque la clase llega hasta aquí, no me voy a desconectar todavía, pero voy a detener la grabación si es que no hay alguna consulta que quieran aprovechar de hacer.